para continuar con la actividad, con esta tercera reunión del módulo de ECOE y a continuación, complementando con esta mirada desde la evaluación, nos enfocaremos en otro pilar clave del ECOE, ya lo habíamos mencionado al comienzo, la construcción del realismo en la simulación. La simulación clínica alcanza su verdadero valor cuando el realismo deja de ser apariencia y se convierte en una experiencia cuidadosamente diseñada y estandarizada. Para profundizar a este aspecto, tenemos el privilegio de contar con el doctor Federico Ferrero Echegoyen, ya está con nosotros en la sala, profesor en Ciencias de la Educación, especialista y magíster en Gestión Educativa, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, profesor adjunto a cargo de Pedagogía y Didáctica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, docente del Centro de Enseñanza por Simulación de la Sociedad Platense de Anestesiología, La Plata, Buenos Aires, Argentina, subdirector de la Maestría en Gestión, Calidad y Seguridad del Paciente en Anestesiología en la misma facultad, presidente de la Federación Latinoamericana de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente, FLASIC, en el periodo 2023-2025, y fundador de la página web especializada en simulación clínica www.simulamos.com. El doctor Ferrero desarrollará el tema rol del paciente estandarizado, entrenamiento y estandarización, uso de simuladores y maniquíes, realismo, fidelidad y validez aparente y manejo de interacción. Adelante, bienvenido, doctor Ferrero. Lo recibimos con nuestros acostumbrados aplausos virtuales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hola, Víctor, muchas gracias Hola, por tu presentación. Hola, bienvenido. Álvaro, excelente tu ponencia, la verdad, muy interesante. Te tocó toda la parte psicométrica dura y pura, así que gracias por dejarme la parte. Así que, bueno, un amigo Álvaro, muchos años, así que muy contento de estar acá con todos ustedes. Bueno, voy directo a lo que nos convoca, ¿verdad? Un poco el pedido fue hablar del paciente estandarizado, ¿verdad? Voy a hacer una presentación, les voy a pedir que tengan el teléfono a mano, vamos a tener algunas diapos interactivas, no muchas, 2 o 3 nomás, pero voy a empezar, entonces me van diciendo, por favor, si se ve mi pantalla, yo voy a compartir esta presentación. Se ve, doctor, sí se ve. ¿Se ve? Se ve. Bueno, entonces, un poco, vamos a hablar un poquito decíamos, del rol del paciente estandarizado, cómo se estandariza, cómo se entrenan, bueno, cómo se articula o no con el uso de simuladores robotizados, simuladores por partes, ¿no? De maniquíes de cuerpo entero, que también se utilizan en el marco de un ECOE, algo de realismo, algo de fidelidad y validez aparente, y también el rol del docente evaluador, ¿verdad? Vamos a ver un poquito también de esto. Entonces, los voy a invitar, si quieren, a sumarse a un Menti. Hay muchísimas personas, me parece genial, me encanta la convocatoria que tienen y los felicito por ello. Vamos a tener un inconveniente, no sé si van a entrar todos a usar el Menti. Casi Creo que tiene hasta 100 250 personas, doctor Ferrero. Claro, hay como 240. Bueno, los que puedan, los primeros serán los agraciados con esta posibilidad de participar. Simplemente sacan una foto a este código QR y vamos a ir vamos a ir viendo algunas preguntas, son 3, un poco para también poder interpretar un poco y escuchar un poco a ver la opinión y la experiencia de quienes están presentes, ¿verdad? Entonces, perdón, lo voy a dejar un segundo más nada más, a ver si alguno se va conectando, entonces, a este Menti. Y ahora voy a compartir la pantalla donde está esta primera diapo, que es esta, ¿no? Es bueno, un poco en función de lo que venían viendo en los encuentros anteriores, que tuve la oportunidad de ver el programa, y un poco lo que venía contando Álvaro, ¿no? ¿Cuál sería entonces, en comparación con el examen de caso clínico con paciente real tradicional, ¿no? Anterior o dominante anterior a la existencia del ECOE, que bien describe recién Álvaro, ¿no? Que aparece con Harden en la década del 70,
¿qué ventajas cree que posee el ECOE? ¿No? ¿Cuál es la ventaja del ECOE? Entonces voy a cambiar la pantalla, vamos a ir a ver si podemos ver el Menti. Acá, vamos a empezarlo, ahí está. Ya tenemos algunas participaciones. Es más ordenado, más seguro para el paciente. Sí se ve, ¿verdad? Lo que estoy compartiendo. Del Menti, gracias, Álvaro. El realismo, la seguridad del paciente, el ECOE evalúa una competencia específica, estandarización, posibilidad de corregir los errores cuantas veces sea necesario. Bueno, hay algunas de estas particularidades que posee la simulación clínica en general, ¿no? Como método de enseñanza y evaluación, ¿no? La seguridad del paciente, la posibilidad de planificar, ¿no? Con cierta estandarización, con cierta reproductibilidad o repetición del aprendizaje, esta oportunidad de repetir, ¿no? De hacerlo todas las veces que necesite, que evalúa varias habilidades, muy bien. El ECOE intenta sacar, siempre decimos, las personas somos películas, y muchas veces las evaluaciones tradicionales, como por ejemplo los exámenes escritos, o ¿no? Los famosos multiple choice, son fotografías. Y el ECOE, al tener muchas fotografías de distintos ángulos, ¿no? De nuestro desempeño, es más fácil ver una película del desempeño de las personas. Que las personas somos películas, por otra parte. Realismo, seguridad para el estudiante, muy bien, el estudiante también tiene que estar seguro. Estandarización, bien, del paciente. Es más objetivo, muy bien. ¿Sí? Bueno, mayor confiabilidad, excelente, hay muchas cosas que Álvaro recién contaba, ¿no? Con mucha exactitud. Lo más real en la atención de un paciente es la facilidad de ver cómo el alumno establecer la relación médico-paciente, muy bien. ¿Sí? Bueno, ahí una de las virtudes del paciente simulado claramente es la posibilidad de entrenar en, profesionalismo, competencias comunicativas, etc. Vamos a seguir entonces un poquito más. Y a mí siempre me gusta pensar una de estas cuestiones, ya Álvaro las mencionó, así que con esto voy a ir más rápido, pero ¿no? Muchas veces empezábamos los cursos de simulación, yo hace muchos años estoy con esto, afortunadamente porque me encanta, que es esta cuestión de las instrucciones para hacer un procedimiento, ¿no? ¿Cuántas veces nos enfrentamos en nuestra vida con instrucciones para hacer un procedimiento? En este caso puse uno claramente complejo, que es hacer malabares con pelotas, ¿sí? Pero muchas veces, compramos un carrito de un bebé, ¿no? Y tenemos que armarlo. Y las instrucciones vienen en papel, ¿no? Ahora con YouTube y los videos es mucho más fácil, ¿no? Con los tutoriales. Pero muchas veces las instrucciones para hacer un procedimiento vienen en papel, ¿no? Y la verdad, los reto a tratar de hacer malabares con 3 pelotas o con 4 solamente leyendo las instrucciones. La verdad que el saber declarativo y conceptual, este es el primer punto que quería señalar, no te asegura el desempeño. Por eso es tan importante la evaluación de competencias, porque yo puedo declarar cómo haría un procedimiento, puedo contarte con lujo de detalles cómo haría RCP sobre una persona, pero eso no me hace competente desde el punto de vista del desempeño, ¿no? Entonces, estamos ante la posibilidad con el ECOE de realmente evaluar y valorar desempeños, ¿sí? Perdón, ¿alguien quería preguntar algo? Escuché una voz. Bien, entonces, esto es muy importante. Entonces, básicamente el ECOE es un instrumento de evaluación de competencias. Cuando hablamos de competencias, hablamos de una forma de evaluar que piensa, que prioriza el desempeño, ¿sí?, integral, ¿sí?, de conocimientos, habilidades y actitudes de nuestros estudiantes en contextos reales y relevantes. ¿Sí? Hay tantas definiciones de competencias como autores hay. A mí me gusta esta idea de pensar qué es esto de una competencia. Bueno, son sistemas que usamos las personas, sistemas subjetivos que utilizamos para comprender y actuar en la realidad, ¿no? Entonces, que está compuesto una competencia de muchos elementos. Entonces, uno puede decir, las habilidades, ¿no? Los procedimientos, las destrezas, ¿forman parte de la competencia? Claro que sí, pero solo con el procedimiento, solo con la habilidad o la destreza, no soy competente, ¿sí? El conocimiento conceptual, declarativo, teórico sobre una práctica médica, ¿es importante? Sí. ¿Me hace competente? No. La competencia es más que conocimiento teórico. Y así con todos los elementos. Entonces, una competencia es todo esto. Es conocimientos declarativos, es habilidad, es destreza, es actitud, es valor, es emoción en un contexto relevante y situado. ¿Por qué insistimos tanto con las competencias?
porque tenemos mucha evidencia de que la evaluación de competencias es mucho mejor predictor del desempeño clínico futuro de los estudiantes que las evaluaciones tradicionales más conceptuales. De ahí me gustaría entonces empezar a hablar del ECOE. El ECOE, cuando aparece en la década del 70, en el marco del crecimiento de la pedagogía tecnicista, es la gran promesa de que vamos a poder llevar, ¿sí?, esto que ustedes bien señalaban en esta primera diapo que les compartí, es la posibilidad de llevar la objetividad y la estandarización que logramos en los exámenes escritos de conocimientos declarativos, es decir, en los famosos choice, que aparecen con fuerza, ¿no?, los exámenes de elección múltiple en la década del 70, ¿sí? El ECOE es esa posibilidad, esa promesa, es decir, bueno, podemos generar esta objetividad y esta estandarización también en la evaluación de desempeño, ¿sí? Y ahí aparece, por supuesto, el trabajo pionero de Harding, que recién lo comentó con mucha claridad Álvaro, así que no voy a ahondar. Esto es una foto de nuestro ECOE, nuestro centro de simulación. Ahí estoy evaluando abajo a la izquierda, una estación de comunicación. Se me está empezando a ver ya la pelada incipiente, pero bueno. Bien, entonces, vamos a lo nuestro, a lo central. ¿Por qué el paciente estandarizado? ¿Sí? ¿Por qué es tan importante en el ECOE? Entonces, aviso importante antes de empezar con el paciente estandarizado, esto que ya Álvaro mencionó y que quiero insistir porque es muy importante para el que se está iniciando. ¿El ECOE es importante? Sí. ¿Es un buen método de evaluación de desempeño? Es uno de los mejores, ¿sí? Es excelente. Tiene muchísimas virtudes. Ahora, ¿alcanza, digamos? ¿Es saludable tomar decisiones solo con un ECOE respecto del desempeño o del futuro de nuestros estudiantes? Bueno, se hace, a veces se toman ECOEs de altas consecuencias, pero me gusta pensarlo en términos de la evaluación programática, que es un concepto muy actual en términos de evaluación educativa en el área de la salud, que nosotros tenemos que pensar el ECOE como una más de las pruebas dentro de una batería, de un complejo de instancias de evaluación que evalúen el desempeño simulado, el desempeño en la práctica real, el desempeño en conocimientos a través de un choice, el desempeño a través de un examen oral, etc. ¿Sí? Entonces, es importante evaluar con ECOE en el contexto de un programa de evaluación y no como una herramienta aislada. Entonces, ¿por qué aparece el ECOE? ¿Qué intenta solucionar? Recién veíamos, hablamos de estandarización y de objetividad. La evaluación clínica tradicional, que era el famoso caso clínico, tanto breve como largo, ¿sí?, que era la estrategia dominante para evaluar desempeño, tenía algunos problemas, ¿sí? El primero es la variabilidad de los pacientes. Es muy difícil evaluar a un estudiante cuando los pacientes son todos diferentes. ¿Cómo me aseguro de que este estudiante que resuelve bien con este paciente va a resolver igual con un paciente que es diferente? No lo sé. Porque todos los pacientes son distintos, ¿sí? Ni hablar de las casuísticas de cada hospital, de cada centro de salud, de cada región, de cada país. Por eso Álvaro hablaba hoy de la necesidad de anclarlo al problema nacional, al problema regional. El ECOE siempre está ajustado a nuestro contexto, ¿verdad? Bien. El segundo problema que tenías es la pregunta no estructural de los examinadores. Nos pasa mucho a los docentes cuando tomamos exámenes orales. Muchas veces no estructuramos los exámenes y vamos preguntando lo que nos parece interesante. Bueno, sería bueno tener ¿cómo se llama esto? Una lista de cotejo, una ayuda a memoria, una tabla de especificaciones para un examen oral se podría tener, porque eso reduce la irregularidad, ¿no? La falta de consistencia. Bueno, eso mismo pasa en el examen clínico, ¿verdad? Entonces, también había mucha subjetividad, había injusticia evaluativa. Esto es fundamental. El ECOE intenta también con la confiabilidad, con la reproductibilidad, ser justo con los estudiantes y también con este rol importante que tiene el sistema universitario sanitario, ¿no?, de carreras sanitarias para con la sociedad. Es decir, yo estoy declarando competente a una persona que realmente puede enfrentar una problemática de salud y cuidar la vida de una persona. Y el último punto es la baja confiabilidad, esto que hablaba Álvaro, ¿no?, la inconsistencia que viene a solucionar el ECOE. Entonces, el ECOE busca estandarizar y hacer reproducible la experiencia educativa. Y acá entramos con el paciente estandarizado. ¿El paciente estandarizado qué es, básicamente? Bueno,
Para hablar del paciente estandarizado tenemos que hablar primero del paciente simulado. Que es, muchos de ustedes, ¿por qué hago esta referencia inicial? Porque muchos tal vez hayan trabajado o estén trabajando con pacientes simulados, ¿sí? Y hay que ver o hay que prestar atención al tránsito, ¿no? El camino que tenemos que realizar desde el trabajo con pacientes simulados, por más que tratemos de trabajar con ellos de manera objetiva, medianamente estandarizada, pero la estandarización para el COE requiere ciertas particularidades. Entonces, el paciente simulado es cualquier actor o persona entrenada para representar a un enfermo, un familiar, y que utilizamos mucho en la simulación clínica, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con un paciente estandarizado? Bueno, que no estandarizamos, ¿sí?, en su desempeño, sino que tiene obviamente tiene un guión, ¿sí?, tiene una partitura, pero no tenemos un proceso riguroso de estandarización como en el caso del ECOE, que es lo que voy a hablar hoy. Entonces, la ventaja del paciente simulado, todos los que lo trabajamos ya lo sabemos, alta fidelidad y realismo, claramente, cuando el paciente simulado está bien entrenado, incluso a un experto le cuesta diferenciar si es real o no el caso clínico que está enfrentando, ¿verdad? Bajo costo, sale más barato que un simulador de alta fidelidad tecnológico, se puede estandarizar, que es lo que vamos a hablar hoy, e incluso puede participar en la evaluación si es que los capacitamos, ¿sí? Bueno, ¿qué habilidades debe desarrollar un paciente simulado? Actoral, temática, ¿sí?, es decir, vinculado al caso clínico, pedagógicas, tiene que poder contribuir a lograr los objetivos de aprendizaje, y de planificación o liderazgo, porque nos ayuda a retroalimentar nuestro escenario y a tomar decisiones de mejora en esta lógica de planificación educativa, ejecución, evaluación, feedback y retroalimentación. Nosotros también vamos mejorando nuestros escenarios, nuestras estaciones en un ECOE, en un proceso continuo, y el paciente simulado y o estandarizado nos puede ayudar muchísimo. Bien. Perdón. Ay, mil disculpas. Bien. Entonces, ya hablamos del paciente simulado. Doctor Federico, Sí. una pausita. Debajo de su pantalla Sí. se ve una sombra blanca de la pantalla de otro participante. ¿La puede retirar porque no se alcanza a ver bien la de eco? Muchas gracias. Ahora sí. Muchas gracias. Perdón, pensé que no se veía. Gracias. Muchas gracias. Bien, entonces vamos ahora sí a hablar del paciente estandarizado, ¿sí?, que tiene funciones un poco más específicas. Obviamente tiene que representar, igual que el paciente simulado, o sea, el paciente estandarizado es un tipo de paciente simulado, cuyo entrenamiento tiene ciertas particularidades, ¿sí? Entonces, también tiene que representar el caso clínico que le damos, pero tiene que proporcionar información consistente, porque la idea es que sea similar o prácticamente igual su desempeño en cada uno de los estudiantes, porque si no, no nos sirve como instrumento de evaluación. Entonces, tiene que generar una interacción clínica realista, ¿sí? Pero lo más importante acá es que su desempeño, y acá es el desafío del paciente estandarizado, sea consistente y repetible frente a múltiples estudiantes. Cada estudiante que entre en esa estación tiene que enfrentarse al mismo reactivo. Y esto es difícil en una persona, porque somos variables, ¿sí? Entonces, la clave del paciente estandarizado está en el entrenamiento y en la supervisión de su desempeño al interior de la prueba, ¿no? Es decir, cómo va funcionando a medida que van pasando los participantes. Vamos con la segunda diapo, a ver si podemos contarnos un poquito cuál cree que es el mayor desafío para implementar un ICOE en su institución, ¿sí? Simplemente tienen que pasar, digamos, de la diapo. Yo hago así ahora, pin, y ya está habilitada para que puedan contarnos a los demás cuál cree que es el mayor desafío, entonces, para implementar un ECOE en su institución. Vamos a ir completando. Bien, participación docente, muy bien. Muchas veces cuesta, ¿no? Porque son tiempos protegidos, tiempos extra muchas veces, porque los ECOE, cuando tenemos muchos estudiantes, llevan muchísimo tiempo
en mi institución, que es una institución de posgrado, no tenemos tantos estudiantes y aún así lleva muchísimo tiempo. No solo la ejecución del ECOE, sino la planeación, bueno, no quiero adelantar los argumentos, ¿no? La estandarización de los pacientes estandarizados, valga la redundancia, la capacitación de los docentes, el diseño de las estaciones, ¿sí? La evaluación de las estaciones, la calibración de las... O sea, todo necesita un tiempo de prueba, de pilotaje, de ajuste, de feedback. No es solo hacerlo e implementarlo. Bien, ahí está respondiendo muy bien. Entonces, personal e infraestructura, muy bien, necesitamos un espacio grande con distintos subespacios que puedan utilizarse de manera rotativa. Hay una logística importante en el ECOE, ¿sí? Esta rotación sistémica, simultánea. Presupuesto, capacitación docente, bien, hablamos de esto recién, tiempos protegidos, tiempos pagos. La capacitación, tenemos que aprender a hacer el ECOE, tenemos que ir mejorando. Paréntesis, tenemos que largarnos a hacer ECOE inicialmente formativos, ¿sí? Para aprender nosotros y para que los estudiantes vayan aprendiendo a participar del ECOE. No podemos, sin haber hecho un ECOE formativo, ¿sí? Exponer a los estudiantes a un ECOE sumativo o cuyo resultado tenga consecuencias en su situación académica, ¿sí? Esto es muy importante. Seleccionar las competencias, muy bien. Organizar organización institucional y entrenamiento docente, excelente. Fíjense cómo aparece el tema del recurso docente, ¿no? Estandarizar los evaluadores, perfecto, lo que veníamos hablando recién. El tiempo, infraestructura, evitación y diseño de las estaciones, estandarización, recursos técnicos, implementar, planificación, viene de la mano de la logística, ¿no? Capacitación docente, compromiso docente para realizarlo, conseguir facilitadores para los pacientes simulados, logística, carga de trabajo, bueno, muy bien, ¿sí? Más o menos veníamos con este... Bueno, compartimos muchísimas entonces de las cuestiones, ¿no? La infraestructura, el tiempo protegido y la capacitación docente son muy importantes, ¿sí? Bien. Sigo un poquito más, ¿les parece? Voy a avanzar un poquito entonces, ahora sí, que ya sabemos esto. Vamos con la parte del entrenamiento y estandarización de los pacientes estandarizados. Bien. Componentes del entrenamiento. Acá tienen un montón de artículos interesantes. Yo cité este, pero puedo enviarles con tiempo después si ustedes quieren. Hay muchísima investigación que nos ayuda a mejorar. Están las guías del AME, que recién Álvaro compartió la número 1. Esa viene 1 y 2, la que explica primero los aspectos teórico-conceptuales del ECOE, y el punto 2, o la segunda parte, explica la parte procedimental. Así que es una muy buena guía en 2 artículos consecutivos que están publicados del AME, ¿no? Esta es la parte 2 que estoy citando, que tiene todos estos componentes del entrenamiento. Lo consiguen fácil ¿cómo se llama esto? En internet, ¿sí? Entonces, ¿cómo entrenamos? Bien, comprender el caso clínico fundamental, guionar las respuestas, ¿sí? Guionar el comportamiento emocional. Por ejemplo, yo trabajo con estudiantes residentes de distintos años. Cuando yo trabajo un escenario donde tiene que haber una reacción emocional, ¿no? Por ejemplo, una entrega de una mala noticia, ¿sí? Cuando es primer año, yo en general el comportamiento emocional lo regulo o trato de estandarizarlo de tal manera que sea más tristeza que enojo, ¿sí? Porque es más fácil de manejar para alguien que está empezando. Cuando alguien tiene más experiencia, yo voy graduando el comportamiento emocional para que haya un poco más de enojo, por supuesto dentro de lo que es la seguridad psicológica y la seguridad física y emocional del paciente, mejor dicho, del paciente estandarizado y también del estudiante, ¿no? Pero digo, voy regulando ese comportamiento emocional en función de los desafíos y de las competencias que voy a lograr en cada año de la residencia de distintas carreras o en cada año de la carrera de cada una de las profesiones en que yo puedo implementar un ECOE. Entonces, tengo que entrenar las respuestas a la exploración física. ¿Me duele, no me duele? ¿Sí? Los límites de la información. No sé, ¿no? Todos los no sé, no me acuerdo. Es muy importante porque muchas veces el desafío es tomar decisiones con información no completa, porque esa es la diferencia entre un caso real y un caso didáctico. En el caso didáctico están todos los elementos. En el caso real faltan elementos y tenemos que tomar decisiones con lo que tenemos, ¿verdad? Bien.
¿Cómo se entrena el paciente estandarizado? Se lee el guión. Acá el rol docente es muy importante. Se ensaya con los instructores, ¿sí? Se ensaya con pacientes, con participantes que nos ayuden a probar los escenarios, ¿sí? No los mismos que luego van a ser evaluados, ¿sí? Se destina tiempo para retroalimentar, para calibrar, para analizar el desempeño, para poder conversar y calibrar el desempeño en función del guión que estaba previsto, ¿verdad? O sea, no puede largarse una estación con un paciente estandarizado sin todo este proceso de estandarización, entrenamiento, feedback y calibración. Errores comunes, variabilidad en respuestas, ¿sí? Esto es lo que tenemos que evitar con el proceso de entrenamiento. Improvisación del guión. Muchos pacientes estandarizados y simulados son actores y tienen una tensión o una dinámica de improvisación. Bueno, en una simulación tal vez no estandarizada, tal vez la improvisación está más permitida. Ahora, cuando estamos trabajando en un ECOE y queremos que la prueba sea confiable, no podemos improvisar. El guión tiene que ser bastante estructurado y replicable, ¿sí? Y ahí está el desafío para el paciente estandarizado, que suele ser paciente simulado, ¿verdad? Exceso de dramatización, otro problema que tenemos muchas veces con los actores que se forman como pacientes simulados o estandarizados, porque en el teatro tenemos que hacer grandes los movimientos, ¿verdad? Nunca vi un actor que hable todo chiquito, todo trabado, habla bien, gesticula bien. Bueno, eso es para el teatro, pero para el paciente, los pacientes no son todos claros para hablar, no modulan todos bien, no saben con claridad explicar todo lo que piensan y lo que sienten. Entonces, eso hay que regularlo también. La cantidad de pistas que proporcionan. Bueno, no hay que ayudarlo, o sí, eso está estandarizado, porque cada estudiante que pasa por estación tiene que vivir la misma experiencia, ¿sí? Y la intensidad emocional. Esto parece sencillo de decir, pero cuando uno trabaja con pacientes simulados y estandarizados, observa muchísimo que es difícil, a veces para el paciente estandarizado, regular y replicar la intensidad emocional, porque a veces conecta de manera distinta con el personaje, ¿verdad? Entonces, bueno, estos errores reducen la confiabilidad del ECOE. ¿Cuáles son, por el contrario, indicadores de una buena estandarización? Respuestas consistentes, mismos datos clínicos para todos, comportamiento emocional reproducible, esto que decía. Todo esto se entrena, no sale espontáneamente y no es fácil de conseguir, hay que trabajar. Misma duración de respuestas, mismas pistas diagnósticas. Y hasta acá llegamos porque el paciente estandarizado también tiene un límite, ¿sí? Que es que no podemos realizar procedimientos invasivos, no podemos realizar sobre el paciente estandarizado muchas habilidades técnicas y no podemos trabajar una emergencia, por ejemplo, ¿no? No podemos hacerle RCP a un paciente estandarizado. Y acá es donde aparece la tercera parte de lo que voy a contarles hoy, que es cómo se incluyen, además de pacientes estandarizados, simuladores robotizados y maniquíes, ya sea de cuerpo entero o simuladores de partes. ¿Para qué los usamos? Para hacer RCP, puede haber una estación de venopunción, de examen ginecológico, de auscultación, de acceso central, venoso, bueno, puede haber varios. Y acá entra un concepto interesante que es bastante, yo diría, es muy llamativo y nos interesa mucho a los que hacemos simulación, pero es bastante complejo también de llevar a la práctica, que es la simulación híbrida. ¿En qué consiste? En mezclar lo mejor de una cosa con lo mejor de otra. Es decir, paciente estandarizado, ¿sí? Que tiene, ¿no?, el realismo de la comunicación, ¿no?, del vínculo interpersonal, del vínculo médico-paciente, y el simulador por partes o de tareas, por ejemplo, un brazo, al que se le anexa y sobre el cual sí podemos trabajar un procedimiento. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Supongamos yo soy un paciente estandarizado, entra un estudiante a la estación, me tiene que poner una vía en un brazo y tiene que entrevistarme mínimamente. Y yo me coloco de tal manera que el brazo mío, el real, no se ve, y hay un brazo que parece el mío, pero es un brazo simulado, es un simulador por partes. Y entonces el estudiante, a la vez que me entrevista y habla conmigo y me explica el procedimiento y me pide permiso, etcétera, hace el procedimiento sobre el brazo simulado. Entonces, fíjense, la simulación híbrida integra, las estaciones con simulación híbrida integran paciente estandarizado con simulador. ¿Es fácil? Bueno, tiene desafíos. En principio,
parece interesante y todos decimos qué bueno esto, ¿no? Pero bueno, tiene sus desafíos y sus límites. Hay 3 formas, pueden leer esto en el texto de Brown y Tortorella, que es muy interesante, está disponible, hace una revisión sistemática, no hace tanto, sobre la simulación híbrida. Y hay como 3 modelos importantes o generales. El primero es integrado, este que yo decía, el paciente simulado está presente, el simulador está copiado a mi cuerpo y el procedimiento parece que se realiza sobre el paciente. Puede ser un brazo, el famoso vientre obstétrico, ¿sí? Puede ser el traje con heridas, con cortes para hacer sutura, ¿no? Hay distintos modelos que permiten, no quiero hablar de marcas ni nada por el estilo, pero que permiten esta fidelidad funcional integrada, ¿sí? El segundo modelo, que es el que más usamos, y ahora voy a contar qué ventajas y desventajas tiene, es cuando primero interactuamos con el paciente simulado, es el modelo secuencial. Y después que se indica el procedimiento, el estudiante va y hace el procedimiento sobre el simulador de partes. No se intenta ocultar acá que son 2 dispositivos diferentes, nos evitamos la vergüenza de hablarle un brazo, ¿sí? Yo no lo recomiendo, la literatura señala que los estudiantes son reacios a entrevistar a un brazo, ¿sí? Entonces, este modelo secuencial, bueno, nos evita este problema, ¿verdad? Y a la vez tiene bastante buena evidencia, ¿sí? Pero acá el secreto es no ocultar que son 2 dispositivos diferentes, ¿sí? Y el modelo híbrido funcional, que es el más difícil de llevar a cabo, es donde el paciente simulado mantiene su rol todo el procedimiento. Es decir, obviamente el simulador se usa luego de la entrevista, pero el paciente simulado sigue reaccionando emocionalmente o responde o expresa dolor, ¿sí? Entonces, una vez que se hizo la entrevista, el estudiante va a poner la vía, ¿no?, en el brazo y el estudiante dice, cuidado que ahí me dolió, o, vos sabés que me cuesta siempre que me encuentre en la vena, por favor, tened cuidado, ¿no?, etcétera. Bien, el que más se usa, decía, es el modelo secuencial. Ahora, aquí aparece la gran discusión de si es una experiencia creíble, ¿no? Vos decís, bueno, pero hablo con un participante simulado o un paciente estandarizado, mejor dicho, y luego le pongo una vía, un brazo, se rompe completamente el realismo. El brazo está ahí, a la derecha, el paciente simulado está a la izquierda. ¿Para qué entrevisté al paciente si voy a poner la vía en ese brazo que está ahí? Entonces, acá la gran discusión es sobre el realismo, ¿no?, y la fidelidad. Entonces, hay algo que es muy importante y quiero dejar aclarado. Durante años, la literatura en simulación clínica ha debatido sobre el tema de la fidelidad. Cuando hablamos de fidelidad, en términos generales, puedo decir cuánto se parece la experiencia simulada a la realidad, ¿sí? La literatura ha ido señalando, digamos, conceptualmente, diversos aspectos de la fidelidad. El primero que desarrolló, uno de los primeros, fue Peter Dickman, ¿sí?, en su famosa distribución entre fidelidad física, conceptual y emocional, ¿sí?, que decía, la fidelidad física es cómo se ve el simulador, cómo se siente, ¿no?, todos los sentidos que están incorporados en ese simulador. Por ejemplo, a la derecha, fíjense, tengo un simulador menos complejo, el de la caja, ¿no?, un simulador de una caja de cartón, que es un simulador de auto de carrera, y abajo tengo uno mucho más complejo, mucho más tecnológico, que seguramente es mucho más fiel respecto a la realidad, ¿verdad? Me da una experiencia de simulación mucho más fidedigna. Ahora bien, eso es lo físico. Lo conceptual, decía Dickman, es si lo que sucede en la simulación tiene que ver con cómo sucede en la vida real. Y lo emocional tiene que ver con las emociones que genera. Si las emociones que me genera una simulación como participante son las que me generaría una situación real, ¿sí? Ahora, todo este debate avanzó en los últimos años, material hay bastante, el texto de Amtra, por ejemplo, de unos años posterior. ¿Por qué? ¿Por qué se redefine la idea de fidelidad? ¿Y por qué es importante para nosotros? Porque lo que empieza a evidenciar la investigación es que el simulador que mejor fidelidad física tiene, es decir, el que mejor se ve, el que más parece, ¿sí?, a una persona o a una situación real, no necesariamente es el que mejores aprendizaje genera, sino que lo que parece funcionar mejor para el aprendizaje es cómo se comporta el caso clínico, la simulación, la situación que diseñamos. Es decir, empieza a haber mucha evidencia de que el diseño de la situación, el diseño pedagógico, es más relevante para el aprendizaje del estudiante que la fidelidad física del simulador.
Y esto es lo que sabemos hoy. Entonces, hoy sabemos que la fidelidad estructural, es decir, que es como se define hoy, cómo se ve el simulador, hoy toda la fidelidad se define en estos dos términos, es menos importante, perdón, la estructural, que la funcional, es decir, ¿qué hace el simulador? ¿Cómo se comporta? ¿Genera una situación creíble? Entonces, en este marco, sabiendo que la fidelidad física no es tan importante como la conceptual y como la funcional, es que hoy sabemos que el trabajo con simuladores híbridos de manera secuencial no rompe la situación de aprendizaje, ¿sí? Porque no importa tanto que se vea real, ¿sí? Sino que la situación sea creíble. Entonces, para llevar la idea, háganla como quieran a la simulación híbrida, pero no se preocupen, perdón, no se preocupen tanto por la fidelidad física, por cómo se ven las cosas, sino que concéntrense más en la situación. Si lo que sucede es creíble, es real, si hubiese sucedido así, ¿no? La secuencia de acontecimientos, cómo sucedería en la vida real. Y acá vamos entonces con la tercera diapo, ¿sí? Antes de la última parte de mi exposición. ¿Cuál piensan que es la principal fuente de error en un ECOE? ¿Sí? Diseño de las estaciones, instrumentos de evaluación, esto habló bastante Álvaro, evaluadores, pacientes estandarizados o logístico-organización, que hoy apareció bastante, ¿verdad? En lo que conversábamos. Entonces, vamos a pasar a esta última diapo. Este es para votar nomás. ¿Cuál piensan que es la principal fuente de error en un ECOE? Diseño de las estaciones, instrumentos de evaluación, los evaluadores, los pacientes estandarizados o la logística y la organización. Los invito a votar. No importa si está bien o mal, no hay una única respuesta. Todos obviamente tienen que ver, pero sí quiero saber cuántos sospechan de la que para la literatura es la más importante, ¿sí? Bien, esto que estoy haciendo no debería hacerlo porque hay algo que se llama sesgo grupal, ¿no? El rol de la influencia social está muy estudiado por la psicología social y significa que a medida que ustedes van votando y ven lo que votan los demás, es muy probable que terminen apoyando la decisión o la opción que más votos tiene, ¿sí? Esto es un sesgo muy conocido y muy estudiado en psicología social. No importa, debería haber escondido la votación, pero no importa. Es solo para tener un vistazo. Va ganando diseño de las estaciones. A ver si tenemos algún voto más antes de cerrar. Segundo viene instrumentos de evaluación. Tercero viene evaluadores. Cuarto, logística. Y quinto, pacientes estandarizados. Bueno, muy bien. Veo que luego de todos los que les conté y de su propia experiencia, confían bastante en el paciente estandarizado. Y no está tan mal, a riesgo de adelantar un poco el argumento. Bien, ganó diseño de las estaciones. Bueno, gracias por su participación. Bueno, vamos con la última parte. En realidad, lo que dice la literatura, si bien todos son importantes, estos aspectos, por supuesto, el evaluador es la principal fuente del error en el ECOE. Por eso, hoy cuando apareció este tema de la formación docente, yo dije, muy bien, porque es ahí donde va el tema, ¿sí? Docente con tiempo protegido, con capacitación, con tiempo para calibrar, con tiempo para construir estos anclajes de los que hablaba Álvaro, ¿no? Estos consensos intersubjetivos, para revisar los instrumentos y decir, bueno, ¿qué vamos a entender por un buen desempeño, ¿no? Pongámoslo en palabras, miremos un video, pongámonos de acuerdo el punto de corte, ¿sí? Los estándares mínimos más que punto de corte, como bien señalaba hoy Álvaro, ¿sí? Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque el evaluador tiene un montón de sesgos, ¿sí? Sesgos que tratamos de reducir con todos los procedimientos de estandarización y de validez y confiabilidad que mencionó Álvaro, que yo también adelanté y que han visto a lo largo de este curso. Pero el evaluador tiene efecto de halo, es decir, una impresión general termina arrastrando el resto de los desempeños. Si de entrada hizo algo muy bien, va a tender a evaluarlo positivamente y si no, no, al revés. Puntuaciones centrales, muchos solemos como evaluadores detenernos o
terminar decidiendo en puntuaciones centrales. No somos de los extremos, esto está estudiado, por eso muchos choice tienen 4 opciones, ¿no? O muchas escalas de valoración tienen 4 opciones y no 5. Pues si tienen 5 opciones, nosotros ponemos la del medio. Bueno, lo mismo con el contraste. Si tuvimos un estudiante muy malo y viene uno que hace algo bien, ya enseguida lo puntuamos muy bien, nos parece que es genial. La fatiga, ¿cuántos estudiantes podemos valorar? Llévenlo a los exámenes orales, si ustedes son docentes seguramente. ¿Cuántos exámenes orales podemos tomar antes de fatigarnos y ser injustos luego con la evaluación? Sesgo de confirmación, esto ya lo conocemos, terminamos, ¿no? Elaborando una idea principal, primaria, y luego tendemos a confirmar, ¿no? Esas conductas, vemos mejor esas conductas que confirman nuestra percepción inicial. Bueno, riesgo de afinidad, si se parece a nosotros, si tenemos altas o bajas expectativas, todo eso es una fuente de error en la evaluación. Ahora, sobre esto se trabaja, obviamente, pero no se puede anular del todo. Entonces, mientras mejor trabajemos, mejor. ¿Cómo? Bueno, entrenando al evaluador. Entonces, ¿cuál es el rol con el estudiante? Observar, registrar, no intervenir. Cualquier intervención modifica el desempeño y compromete la comparabilidad. Lo mismo que, ¿para qué entrenamos tanto al paciente estandarizado si el evaluador va a intervenir? El evaluador en ese momento no es un docente, es un instrumento de medición. Entonces, no debe participar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo asegurarnos la confiabilidad? Instrucciones estandarizadas para todos los estudiantes y para todos los evaluadores. Uso de instrumentos estructurados, esto lo contó Álvaro. No intervenir ni guiar durante la estación. Registrar conductas observables, muy importante. No interpretaciones. No lo que yo interpreto que estaba haciendo, lo que hizo. Esto es muy importante porque esto hay que trabajar, porque uno es inevitable que interprete, más con todos los sesgos que yo mencioné. Entonces, entrenamiento de evaluadores, y con esto voy cerrando. El objetivo, ¿para qué entrenamos a los evaluadores? ¿Para qué los juntamos y los hacemos trabajar juntos? No es para enseñarles a evaluar, ellos son expertos en su disciplina clínica y tal vez sean expertos en evaluación, sino que lo que tenemos que hacer es alinear criterios y reducir la variabilidad entre ellos. Entonces, estrategias, calibración, discusión de estándares de desempeño. ¿Qué entiendo por bien? ¿Qué entiendo por regular? ¿Qué entiendo por mal? Miremos el análisis, videoanálisis de una puntuación individual, ¿no? Miremos un video todos, puntuémosla individualmente y luego comparemos grupalmente. Discutamos qué estamos puntuando, ¿sí? Todos estos procesos que llevan tiempo y dinero y dedicación docente son muy importantes para que no perdamos todo lo que ganamos con la estandarización de los participantes, mejor dicho, de los pacientes estandarizados, no lo perdamos con la evaluación de los evaluadores, ¿verdad? Definición de anclas, esto habló mucho Álvaro. Ensayos piloto, hay que correrlo, hay que ver cómo funciona en la práctica, ¿no? No alcanza con el papel. Así como no alcanza con lo que nuestros estudiantes resuelven en papel, hay que verlo en el desempeño, aunque sea simulado. Lo mismo pasa con el ECOE que diseñamos. No alcanza con el papel, hay que ver cómo funciona en su implementación y para eso hay que pilotearlo, ¿sí? Hay que ensayar, hay que hacer feedback, hay que ajustar. Entonces, hasta acá llegó mi presentación, pero que les haya sido de utilidad. Si quieren seguir mi Instagram, pueden seguir esa foto. Comparto muchos contenidos de la federación, como bien me presentó Víctor, te agradezco. Fui presidente hasta diciembre del año pasado, trabajé con Álvaro en la junta directiva y seguimos trabajando. Aprecio mucho a Álvaro, trabajamos muy bien. Bueno, con Eva también, que estaba por acá, un abrazo grande para Eva, también fuimos compañeros. Y nada, eso es todo. Dejo de compartir y quedo atento a las preguntas. Muchas gracias, doctor Ferrero. Usted, como siempre, tan gentil, tan claro, tan elocuente en sus exposiciones, en sus explicaciones. Tenemos una pregunta en el chat, doctor Ferrero. El doctor Carlos Savera nos pregunta si existe experiencia de integrar pacientes virtuales, entre paréntesis, agentes, vinculados al simulador y qué resultados se tienen. Bien, otra vez, discúlpame, Víctor, que estaba tratando. Ahí me ven, ¿verdad? Dejé de compartir pantalla. Se ve claro, sí, sí, sí. Bien, experiencia de. Otra vez, perdóname. Experiencia de integrar pacientes virtuales, entre paréntesis, agentes, vinculados al simulador y qué resultados se tienen. Ah, qué buena pregunta. Mirá, el ECOE virtual
sí, hay muchísima evidencia, he participado en muchos y he trabajado en talleres capacitando personas para hacer el ECOE virtual, porque en la pandemia, ¿recuerdan? Ahora todos nos olvidamos, pero en la pandemia todos hicimos simulación virtual y el ECOE virtual avanzó muchísimo y realmente la logística, el entrenamiento de los pacientes, todo se puede hacer. No he hecho y no conozco evidencia, pero debe haber, de simulación híbrida virtual. La verdad, desconozco. Sí, el ECOE con simulación virtual tiene evidencia, se puede hacer y funciona y se puede estandarizar, se puede reproducir, se puede evaluar, funciona muy bien. Y hay evidencia. De híbrido virtual, no sabría decirte. Puedo averiguar y después compartirlo, por supuesto. Sobre todo resaltar, doctor, este viraje o esta evolución de la concepción de la fidelidad física, conceptual y emocional a la estructural y funcional, ¿no? Prevaleciendo la funcional sobre la estructural, ¿no? Eso es creo que uno de los mensajes clave que nos llevamos de esta ponencia. Aquí tenemos Sí, otra... Víctor, déjame agregarte una cosa chiquita porque sí coincido con vos en que esto es muy importante. Porque yo hace 15 años que hago simulación y hemos vivido mucho tiempo como muy preocupados por la fidelidad física, ¿no? Por cómo se ve la situación. Y no está mal, y está buenísimo si uno tiene simuladores súper realistas y si el trabajo del paciente simulado es súper realista. Está buenísimo. Ahora, sabemos hoy con muchísima evidencia que el aprendizaje no está tan determinado por esa fidelidad, sino por el caso, ¿no? El diseño de la situación, por cómo funciona la situación. Y esto requiere más diseño pedagógico, entrenamiento del paciente estandarizado, feedback, calibración. Hay un trabajo más de continuidad pedagógica que va más allá de tener un excelente simulador, ¿no? Entonces, lleva más tiempo, pero los resultados son geniales. Entonces, sí me gustaría insistir, te agradezco que lo hayas retomado, porque no importa si no tenemos el mejor simulador, importa si hacemos un muy buen caso, si lo piloteamos, si trabajamos bien con los otros evaluadores, si calibramos, si nos damos feedback. Eso es mucho más importante y eso es lo que dice la evidencia, además ya de lo que digo yo. Perdón, ahora sí te escucho el resto de la pregunta. No, sí, está bien, está bien. Esa diapo me impactó y creo que a todos los ponentes, por eso quería enfatizar en ello. Como siempre hemos dicho, ¿no? La simulación no es el plástico y el software, sino todo lo que podamos contextualizar y que impacte y que funcione para el estudiante. Aquí hay una pregunta que le hacen al doctor Prialé, que bueno, tiene una reunión ahora en su universidad, pero creo que encaja bien en lo que usted ha expuesto. ¿Qué mecanismos existen para evaluar el desempeño del paciente estandarizado y su impacto en la validez del ECOE? Para evaluar el desempeño del paciente estandarizado. Estandarizado y su impacto en la validez del ECOE. Bien, a ver, el impacto más definitivo es en la confiabilidad, es lo que más nos preocupa. Obviamente confiabilidad y validez están sumamente relacionados, ¿verdad? Confiabilidad es si evaluamos lo que queremos evaluar, validez y confiabilidad es si evaluamos consistentemente lo mismo, ¿no? La preocupación en la estandarización es que siempre sea el paciente estandarizado el mismo reactivo para todos los estudiantes, ¿sí? Lo que evaluamos es el desempeño. Tenemos instrumentos para evaluar al paciente estandarizado, ¿sí? Lo que pasa es que muchas veces no podemos evaluarlo mientras estamos desarrollando la estación. Lo que hacemos es evaluar el desempeño. Por eso digo que esto es un continuo. Evaluamos el desempeño a posteriori con la grabación del desempeño de la estación y podemos puntuar si el paciente estandarizado cumplió con el guión, con las respuestas estandarizadas. Podemos trabajar con él para ver cómo mejorar los desajustes. Está estudiado que hay un proceso llamado draft, que es que hay una desviación que se va produciendo, ¿no? En el desempeño del paciente estandarizado. Por eso hay es de buena práctica trabajar progresiva y continuamente sobre su desempeño como una suerte de vigilancia epistemológica de desempeño para mantener un desempeño estandarizado dentro de esos cánones. Entonces, si se evalúa su desempeño, no podemos evaluar las dos cosas a la vez, ¿no? Porque cuando estamos evaluando la estación, estamos evaluando el desempeño del participante.
Claro, y dependerá mucho también de la cantidad de tiempo que esté el paciente estandarizado, respondiendo siempre las mismas preguntas. Bueno, Eh, la fatiga del evaluador es también la fatiga del paciente estandarizado. Por ¿Cuál? eso otra Tal vez, cual. Sí, tal cual. ¿cuántas veces lo podemos correr al escenario, no? Así es. Bien, y una última, abusando de su confianza, doctor Por Federico Ferrer. favor, para eso estoy, Víctor. ¿Podría indicarnos si existen instituciones que acrediten a los evaluadores ECOE? ¿Cuáles son las instituciones? Y aquí una más también. Si usted considera que la evaluación del guión es muy rígida para el paciente estandarizado, ¿podría haber matices? De repente empezamos por lo de las instituciones que acreditan a los evaluadores ECOE. No, la verdad que desconozco, no creo que haya, sinceramente, no, de verdad desconozco en América Latina que acrediten evaluadores de COE, la verdad que no, no conozco. No sé si la SSH tendrá un programa de ese tipo. Sé que certifican docentes y que parte de la práctica seguramente del docente avanzado debe ser el manejo de la evaluación sumativa. Pero particularmente en ECOE, la verdad que me parece que no. Estaría casi seguro, aunque como siempre pueda parecer algo que uno desconozca. Es una competencia más del docente, ¿verdad? Y de las instituciones. Hay buena práctica para ECOE, ¿sí? Hay mucha literatura. No sé, desconozco instituciones o agencias acreditadoras de COE. Por lo menos en América Latina no hay. Claro, certificadoras de docentes y de centros de simulación sí las hay. Claro, acreditación de centros, donde obviamente uno evalúa, bueno, cómo trabajan con los docentes, están formados, cómo realizan el COE, hay un montón de cosas para evaluar, tanto en las instituciones como en los docentes, ¿sí? Pero particularmente no conozco, la verdad me parece que no. Con Correcto. respecto al otro, era interesante la pregunta. ¿Cuál era? ¿Me la puede repetir, Víctor, por favor? ¿Considera que la elaboración del guión es muy rígida para el paciente estandarizado? ¿Podría haber matices? Ah, es una pregunta genial porque mientras Álvaro terminaba su exposición yo iba notando algunas cosas súper interesantes. ¿Qué es el problema de la manta corta? ¿No? El problema de la manta corta, cuando uno es corta se tapa, ¿no? El cuello tiene frío, los pies le quedan, ¿no? Afuera, congelados. Se tapa los pies y le queda el cuello, el pecho con frío. Bueno, en estas decisiones de estandarización y objetividad, inevitablemente estamos recortando la autenticidad de la prueba. ¿No? Por eso hablaba yo de una cosa el paciente simulado y el paciente estandarizado. La estandarización es un corset. Ganamos en confiabilidad, por eso anotaba, ganamos confiabilidad y reproductibilidad. Perdemos autenticidad y mirada holística, inevitablemente. Pero estamos eligiendo, por eso digo, y hablamos al principio Álvaro también habló de la evaluación programática, de tener un programa de evaluación. Un ECO es un instrumento genial, súper interesante y súper útil para evaluar desempeño, pero va junto con una batería de instrumentos. Entonces, lo que ganamos en algunas decisiones en el COE, lo perdemos en otras cosas. ¿Sí? Vamos a ganar en estandarización, en objetividad, vamos a ser justos con nuestros estudiantes, porque todos van a tener el mismo reactivo si estandarizamos bien a los pacientes. Vamos a perder autenticidad. Es difícil a veces porque hay preguntas que es difícil responder, ¿no? Muchas veces uno termina estandarizando el no sé, no me acuerdo, no sé, no me acuerdo, no sé, no me acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, se estandariza, pero como que pierde brillo, ¿no? La posibilidad de entrevista. Ese es el desafío, ¿no? Inevitablemente, por eso digo, es el dilema de la manta corta. Lo que ganamos en confiabilidad, en reproductibilidad y en justicia evaluativa, bueno, lo perdemos en autenticidad, ¿sí? En realismo clínico y en evaluación holística, inevitablemente. Hola, no sé si me quedé sin internet yo. No, doctor, disculpe, parece que Ah, la señal del doctor Tábara ah, parece que está con una quedó pequeña. congelado, no sabía si era yo o era el doctor Tabara. Parece que estaba la manta muy corta, doctor. Ah, bueno, que decíamos hoy. Tal cual. Bueno, no sé si hay alguna cuestión más. Yo les quiero Doctor Tábara, agradecer. a ver si puede retomar la comunicación. Sí,
Hola, aquí estamos. Sí. Hola, doctor Ferrero, ¿sigue con nosotros? Sí, lo que pasa es que ahora entro a clase y le estaba avisando a mis estudiantes que me den unos minutitos más, por favor. Ya, correcto. No le quitamos más tiempo, entonces, doctor, habrá muchas preguntas, seguramente se las transmitiremos. Agradecemos infinitamente su cooperación con esta noble tarea, gran tarea, en la que ASPEFAM, a través de la Red Nacional de Centros de Simulación, viene ya cada vez involucrándose más. Cada vez tenemos más participantes en estas actividades y cada vez seguimos aprendiendo, sobre todo de personas con mucha experiencia y con muchas ganas de enseñar también como usted. Doctor, a nombre de la Red Nacional de Simulación Clínica, de ASPEFAM, la Asociación Peruana de Facultades de Ciencias de la Salud, y de la Macroregión Centro, que es la responsable de la organización de este evento, le agradecemos infinitamente y esperamos tenerlo pronto nuevamente, si no a través de la vía virtual, de manera presencial, tal vez en el Congreso del año próximo, el 2027, en Lima. Yo espero que me inviten, pero bueno. Yo espero, pero Corre de bueno, nuestra cuenta la ya no soy el invitación. presidente, por ahí no me invitan. Me Bueno, comprometo a invitarlos. bueno, muchas gracias a todos. No, de verdad me encanta participar, gracias por invitarme. Yo siempre lo que sé, cuento, comparto y hay cosas que no sé, como todo el mundo, pero sí en lo que tengo experiencia, con todo gusto está a disposición. Y un solo mensaje de cierre, lárguense a hacer ECOE, lárguense, empiecen, porque también hay que ir aprendiendo sobre la marcha y hay algo de la experiencia de ir ajustando a medida que uno va andando, como todo en la vida, que no se puede leer en ningún manual. Entonces, con cuidado con los estudiantes, primero de manera formativa, ¿sí? Sin tomar grandes decisiones, pero empiecen, que eso es lo más importante, empezar. ¿Eh? Correcto, doctor Ferrero. Infinitas gracias nuevamente. Nuestros aplausos virtuales para el doctor Federico Ferrero, siempre tan Chao, buenas gentil. noches. Chao, Buenas gracias. noches, Chao, que chao a descanse. todos. Chao, No chao, se chao. vayan todavía, colegas. Hay un par de indicaciones que tenemos de parte de los organizadores de la macro región centro. Antes de darles pase y despedirme también, quisiera agradecerles a la macro región centro, en especial al doctor Ángel Antonio Anicama, por la gentil invitación que ha tenido para participar esta noche como moderador de la actividad, presentando a dos grandes de la simulación clínica en Latinoamérica, a través de él, al doctor Mauro, a su decano y a todos los que vienen haciendo posible el desarrollo del módulo de COE. Y felicitarlos por el maravilloso desempeño que vienen teniendo hasta ahora. Y si me permites, Ángel, solamente 3 minutitos, quisiera pedirles a todos que estén atentos a las imágenes, a las cámaras. Quisiera pedir que enciendan sus cámaras. Mari Arrieta, la señora María Arrieta, está con nosotros. María Arrieta, y se activan su micro también para poder centralizarlas en la imagen. Al Sí, doctor doctor, César buenas Paz. Buenas noches, Mari. Bienvenida. Al doctor César Pastor, también está con nosotros. Y a José Coronado. Quisiera pedir para ellos un aplauso, ellos tres, y un equipo que está también dándole soporte a ellos. Son quienes están permanentemente, todas las actividades que tenemos de la Red Nacional de Centro de Simulación Clínica, son quienes le dan el soporte a todas ellas. El éxito, en realidad, también ellos están involucrados en el éxito de esta actividad. Y quisiera, de parte mía, de manera muy personal, agradecerles a ellos porque nos toleran bastante. En realidad, a veces les escribimos hasta de madrugada con el afán de que la actividad sea exitosa y provechosa, sobre todo para los docentes que participan en ella. Una vez más, mil gracias, María Rieta, César Pastor y José Coronado. Un abrazo para todos, muy buenas noches. Dejo en la gracias. pantalla al doctor Ángel Anicama para que nos dé algunas indicaciones sobre lo que sigue en esta ya. Bueno, hemos avanzado bastante, nos falta una clase más virtual y el 18 estaríamos en el taller presencial. Lo dejo al doctor Anicama para que él nos pueda dar más detalles. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Doctora Nicama, por favor, adelante.
Doctora Nicama, ¿nos escucha, Había por favor? salido, tiene que ponerlo como coanfitrión. Había salido. Avisar a José Coronado. A José, A José Carlos. José Carlos. Ya está como coanfitrión el doctor Anicama. Ya está ya. Adelante, doctora Nicama, por favor. Sí, muy buenas noches. Bueno, aquí un poquito el problema de la banda de internet. Bueno, muy buenas noches con todos y agradecido con los ponentes que en este caso nos han dado dos excelentes charlas que nos dejan mucho mensaje. Y en referencia específica a lo que es el desarrollo de las tareas, ya se ha compartido con soporte lo que es el formato para lo que es lo sucesivo del desarrollo de las tareas. En este caso, por cada uno de los grupos se ha asignado un ECOE, el cual se ha elegido de acuerdo a la presentación de los trabajos de grupo. Teniendo en cuenta el ECOE específico y en particular sobre él se hace el desarrollo del formato que ya también se va a compartir a través de la plataforma. El mismo que consiste en el desarrollo completo de la estación, incluyendo los instrumentos de evaluación con todas las indicaciones que a través de las ponencias se ha estado indicando. Así que esto es la indicación específica y estaremos absorbiendo cualquiera de las interrogantes a través de soporte o como hay un chat común también en WhatsApp, por allí también estaríamos absorbiendo alguna duda que pudiera presentarse en referencia a esta tarea. Por nuestra parte, invitarlos el próximo lunes al cuarto módulo, que es el cierre de la fase virtual, y luego ya los esperamos para el módulo presencial en nuestra tierra, en Ica, que tiene mucha expectativa de vuestra participación. Muy buenas noches, gracias, licenciado. Muchas gracias, doctora Nicama. Muchas gracias a todos nuestros expositores de esta noche, a todos los participantes de las diferentes facultades de medicina del país. Y reiteramos entonces la invitación para el próximo lunes 6 de abril, en que se estará terminando esta fase virtual de los módulos, el cuarto módulo que aborda el tema de organización logística del ECOE, análisis de resultados y retroalimentación en estaciones. Entonces quedan cordialmente invitados y por supuesto ir preparando su participación en la sesión presencial que se realizará en la ciudad de Ica conjuntamente con el octavo conversatorio de simulación clínica. Muchas gracias a todos y ya nos estaremos viendo la próxima semana por la vía virtual. Gracias nuevamente.